La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carmen, de Cádiz, y me he hecho de La Cafetera porque hace 2 años le pregunté a mi marido por una recomendación de podcast para escuchar y él me recomendó La Cafetera. Y desde entonces, pues la verdad que me enganché y os escucho cada día. Y estas Navidades, además, hemos estado en Lanzarote y La Cafetera me ha llevado a la casa de José Saramago, en Tías, y allí estuvimos hablando del cambio, que el cambio es posible, y me hago de La Cafetera por eso, porque quiero aportar mi granito de arena al cambio. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. A major climate summit is underway in Madrid as world leaders meet to tackle the rising temperatures. We are angry, we are frustrated, and that is because of a good reason. If they want us to stop being angry, then maybe they should stop making us angry. We are going to have a great healthcare system. We're doing great healthcare work. We wouldn't want to if you handed it to us on a silver platter. We want nothing to do. And we will know where they belong. Que se requiere mayor articulación y coordinación de todos los países para aplicar sanciones a quienes pertenecen a esos grupos de poder cercanos al dictador que están desangrando al pueblo venezolano. Lo importante es que sacamos de adelante un acuerdo. Aparte, estamos siendo muy flexibles porque no estamos diciendo que los tres tengamos que estar en el gobierno, no estamos proponiendo fórmulas complicadas. Estamos hablando de un acuerdo de legislatura, un acuerdo parlamentario, que tenemos 221 escaños. Es que con 221 escaños se puede incluso reformar leyes orgánicas. Bueno, la respuesta es que nosotros no solamente no tenemos ningún problema, sino tenemos un gran deseo en hablar formalmente con Ciudadanos, pero como formación propia, no para intermediar en favor de nada, sino que nos digan exactamente qué quiere hacer Ciudadanos en este país y por este país. Ser muy prudentes porque entiendo que el liderazgo es de Pedro Sánchez, es quien tiene que construir las mayorías. Nosotros evidentemente también tenemos que trabajar a favor de ellas y ahí vamos a estar para conseguirlo, pero entiendo que hay que ser prudente y quedarse sobre todo con lo que me genera personalmente optimismo, que es que ambas fuerzas políticas parece que quieren llegar a acuerdos, ¿no? Una reflexión al respecto. El PP en abril y en noviembre propuso España Suma a Ciudadanos. El portazo que nos dieron le regaló 2 victorias electorales a Sánchez. El PP ayer proponía una España Suma en el Congreso a Vox. Y el portazo que nos dio Vox ha permitido que en lugar de Ciudadanos entrara Podemos en la mesa. Cada uno que haga sus oportunas reflexiones y los votantes espero que también en la próxima ocasión, cuando tengan que ir a votar, también tomen sus respectivas conclusiones. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Buenos días, cafetera. Ayer finalmente llegó a Lisboa Greta Thunberg. Después de más de 20 días de navegación a través del Atlántico, llegó al puerto de Lisboa, donde fue recibida por decenas de simpatizantes. Hoy, un diario de derechas decía en portada que fue recibida por cuarentones, skaters, bohemios, viejos comunistas, políticos en busca de protagonismo y niños que hacían pellas. Incluso algunas tertulias de televisión se reían de su simbólico viaje en barco y pedían a sus padres que la volvieran a llevar al colegio. Porque en estos días no han faltado los oportunistas del negacionismo en las tertulias y en los periódicos que la han atacado con absoluta virulencia. La atacan a ella, a una niña, de forma cobarde. Ni siquiera profundizan en el mensaje de alerta que trae bajo el brazo. Resulta grotesco que haya quien pretenda camuflar en burla lo que claramente se ve como una ofensa del negacionismo desnudado que se revuelve patas arriba vomitando rencor. Una demostración palpable de que su mensaje es poderoso. Greta se ha convertido ya en un símbolo a batir, en un icono global, una inspiración para millones de jóvenes en todo el mundo. Hay quien le reprocha que su discurso no sea suficientemente anticapitalista. Y ella insiste una y otra vez que no le corresponde poner soluciones, sino lanzar las advertencias. Otro cree que está manejada por sus padres o por espurios intereses que la han alejado del espacio natural de los niños. Nunca criticaron igual a las infantas, ni a las estrellas de pop infantiles, ni a los actores juveniles, ni a los críos que llevan de procesión en cofradías o en fiestas de pueblo y sacristía, ni a los niños cuando son empujados a los campeonatos de judo y fútbol, donde algunos padres les exigen competir de forma extenuante contra amistades y principios morales. No, porque el delito de Greta Thunberg ha sido el de interpelar a los poderosos y a los mayores. Ayer algunos periodistas le pedían sus propuestas para luchar contra el cambio climático, a lo que Greta, que también sacaba un 10 en cada contestación, señalaba que no corresponde a los niños buscar respuestas, que lo que exigen los jóvenes es que se escuche a los científicos. Y puede que Greta se haya convertido en efecto en un apóstol contra el cambio climático, como la intentan caricaturizar. Pero eso debería hacernos pensar, qué mal han hecho su trabajo los apóstoles, que hoy los niños son capaces de sacarles los colores a la vista de todo el planeta. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Son 10 días. 10 días es 10 para atrás. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No. Me dijeron 1, 2, 3, 4, 5, me dijeron 5. No, te dijeron 10 días. No, 10 días yo, alejada. No, señorita Protón. Señora Protón. Yo he decidido que van a ser 10, pero por pura precaución. Entonces sigo huyendo de niños y embarazadas. Pero en realidad me dijeron 5. La radiación sigue haciendo... O sea que técnicamente hoy ya puedo... Su efecto en María. Abre las puertas con la mente. ¿Te imaginas? Conciencia. No, yo las cierro. Te dejo encerrado en el estudio. Poderes sobrenaturales. A María antes mataba con una cucharilla de plástico. Era capaz de sacarle los ojos a una víctima. Ahora simplemente la señala con el dedo y la fulmina con el rayo fulminante del protón. Bueno, que ya le hemos contado, claro, para los iniciados en el mundo cafetero, María.es la semana pasada recibió un tratamiento protónico y entonces le dijeron que tenía que estar alejada unos días de cualquier ser humano y ya se sentó aquí inmediatamente después, a continuación, para que no, por si cabía dudas. Oye, encima de que quiero compartir mi poder contigo. Eso es verdad, en eso tienes razón. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenida. En María.es, muchas gracias por tu poder y por tu generosidad y por tu cariño. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este
programa dicen María está contribuyendo al cambio, al calentamiento planetario. Eres un núcleo irradiador. Si te pasas por más país, igual te dan un cargo. Igual te dan no está la cosa para pedir cargos, yo creo. Bueno, vamos a hablar aquí en la cafetera. Vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en las últimas horas. Ayer se conformó primera sesión parlamentaria, ya sabéis, se conformó el Congreso de los Diputados. Hubo hasta empujones entre Vox y Ciudadanos por los asientos, qué gran metáfora. Hay algunas metáforas interesantes. Hoy el periódico El Mundo lleva una a su portada. Adriana Lastra tuvo un tropezón, se torció el tobillo y dicen que esa es la metáfora del inicio de la legislatura, dice el periódico El Mundo. Pero lo cierto es que nos dejó muchas imágenes esta sesión parlamentaria que vamos a comentar también hoy aquí en la cafetera. Hombre, yo creo que... ¿No te ha gustado lo de Adriana no me ha Lastra? gustado. Porque cuando ha llegado diciendo que... Hombre, he alucinado bastante, ¿no? Porque, primero, no creo que sea lo más importante, o sea, periodísticamente creo que tampoco es lo más importante. Y, hombre, poner la imagen de Adriana Lastra a punto de caerse por las escaleras y titular el esguince que lastra a España, hombre, igual, aparte de malo, porque creo que el titular es bastante malo, o sea, es bastante forzado, aparte de eso, hombre, creo que no procede. Pero, es el chimichimi. Bueno. A mí una cosa que me hace mucha gracia es que hay un tipo de perfil de derechas que también se da en el periodismo, que se da en otros lugares, pero se da especialmente en el periodismo conservador, que son los mayores expertos en la búsqueda del mote. Por ejemplo, claro, eso eran los clásicos del cole que estaban poniéndole, de la clase que estaban poniéndole motes a todo el mundo, ¿no? El asunto de utilizar los apellidos para descalificar a alguien, por ejemplo, ¿no? Las bromitas con los apellidos, ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a analizar las portadas en todo caso porque, en efecto, ayer tuvo lugar este inicio de legislatura, de sesión parlamentaria. Vamos a ver legislatura, a ver si se conforma el gobierno, a ver si son capaces de llegar a un acuerdo. Y ayer también, en efecto, como decíamos en la apertura, llegó Greta Thunberg a Lisboa, donde va a pasar todavía unas horas hasta que emprenda camino hacia España. Había una grandísima expectación y realmente nos parece interesante porque, más allá de la opinión que tenga cada uno, y desde luego evidentemente están repartidas las opiniones, pero nos parece una demostración palpable de cómo se revuelve el sistema cada vez que alguien levanta el dedo. Da igual, será una niña, mañana será una mujer, después será un hombre, después será un negro, después será un gitano, después será... Pero el sistema se revuelve cuando hay una anomalía que discute los principios básicos. Y eso que no ha tocado espacios sensibles como, por ejemplo, el discurso anticapitalista, que si llega a tocarlo, la fulminan directamente, ¿no? Entonces, más allá de lo que consideremos cada uno, lo que es un hecho bastante poco discutible es que se ha convertido en un icono global en muy pocos meses. En un auténtico icono global. ¿Cómo se explica que una persona como mi hijo, que tiene 9 años, sepa perfectamente quién es Greta Thunberg y sepa perfectamente cuál es el mensaje que lleva? Que esto no puede continuar como está. Que el cambio climático es un peligro real, que afecta a su generación. Y esto es un cambio fundamental. Pero así surgen los iconos. Y a mí me sorprende porque es verdad que estamos asistiendo a una cosa absolutamente formidable que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, el tiempo tan precipitado en el que vivimos, la irrupción de una figura que tiene mucho de mediática y la manera en la que ha sido acogida por tanta gente. En efecto, decía alguien con bastante mala uva, como un apóstol, sí, como un apóstol. Algo han incumplido los apóstoles para que a ella le esté siendo tan sencillo sustituirles. Y ojo, cuidado, con no caer en esos cuestionamientos que se están haciendo, sobre todo desde altas instancias, criticando la acción de esta niña, porque eso es simplemente un aviso a navegantes. Cuando se cuestiona a alguien que está defendiendo una causa común, una causa que debería ser común, que es frenar la destrucción del planeta, cuidado, porque cuando detrás de ese cuestionamiento lo que hay es un aviso a navegantes, que es, cuidado, porque como tú levantes el dedo en algún momento y quieras defender una causa común, te puede pasar lo mismo que a Greta, que es que tengas un cuestionamiento y un señalamiento público por parte de ciertas instancias que digan que bueno, que tú no eres lo suficientemente pura como para poder defender esa causa. Por supuesto, han puesto encima de la mesa toda suerte de supuestas contradicciones, de incoherencias en su discurso, en su mensaje. Ahora, curiosamente, la atacan sistemáticamente a ella. Ni siquiera el discurso. Es un ataque, no lo pueden atacar. Es un ataque ad hominem absolutamente brutal, dice Enfermeros Alesa. Además, utilizando incluso insultos muy perversos. Yo me pregunto qué clase de mentes enfermas tienen acceso al debate público. No ya que se pronuncien en las redes sociales, porque esto supera las redes sociales. Es que lo estamos escuchando en las tertulias, aludiendo, por ejemplo, a su discapacidad o a su enfermedad. O, dice Enfermeros Alesa, dice, quien se ríe de una persona con discapacidad muestra la suya. Y esto, en efecto, ayer algunos comentarios. Desde luego, el debate público ha quedado enfangado. Por eso yo soy tan exigente
y lo somos en este programa, con el debate que se genera tanto en las redes sociales alrededor del programa como en el chat. Es absolutamente inadmisible el tono que se ha alcanzado en algunas cuestiones. Ayer a Greta Thunberg, cuando estaba llegando al puerto de Lisboa, estaban retransmitiéndolo en directo en YouTube y podíamos leer paralelamente el chat, los comentarios de la gente que enviaba. Comentarios que preguntaban por la marca de consoladores que utilizaba una niña. Comentarios de toda índole, de toda naturaleza, despectiva, insultante, atacante, verdaderamente vergonzosa. El retrato de la naturaleza humana es absolutamente escandaloso y quedan retratados quienes participan de ese discurso de odio que genera odio. Por lo tanto, desde aquí, una y otra vez, defendemos un poquito de sentido común, un poquito de educación, porque es una auténtica vergüenza. Y en todo caso, las denuncias de Greta Thunberg se basan en una auténtica verdad compartida por toda la comunidad científica. Pero más allá de los malos augurios, fue recibida por decenas de personas, decenas de simpatizantes, en efecto. Y allí Greta Thunberg contestó a las preguntas de los periodistas en una improvisada rueda de prensa donde aludió a las razones por las que crece el enfado. Decía Greta Thunberg, estamos enfadados porque hay buenas razones para estarlo. ¿Quieren que dejemos de hacerlo? Tomen medidas. I think people are underestimating the force of angry kids. I mean, we are angry, we are frustrated, and that is because of a good reason. If they want us to stop being angry, then maybe they should stop making us angry. Pararemos de estar enfadados cuando tomen medidas. También le decían, ¿qué le parecen las críticas que ha suscitado tanto su periplo como su viaje? Y decía Greta Thunberg, los poderosos critican porque estamos haciéndolo bien. When people in power are criticizing you like that, that is only a proof that you are having an impact and that you, among others, are bringing change or trying to bring change. And many people don't want that, and of course they will do everything they can to try to prevent change from happening. But we will continue to make change happen, and we will make sure they will have to change. Algo tiene que cambiar. Vamos a continuar trabajando para eso, decía Greta Thunberg. Y cuando le pedían soluciones, algunos periodistas de forma sarcástica, Greta Thunberg decía, nosotros no tenemos que aportar soluciones, somos niños. Lo que les tenemos que pedir a los poderosos es que escuchen a los científicos. What we young people are doing right now is what we are demanding is that especially the people in power should listen to the science. They should not, I mean, of course they should listen to us children as well, but we are not the experts. The scientists are the ones that needs to be heard, and the experts. And so what we are saying is for them to unite behind the science, to listen to the science. It should not be up to us children, teenagers, to present plans in order to secure future living conditions. So yeah. Así que hoy llegan las portadas de los periódicos en todo el mundo. Había periodistas internacionales. Hay muchos periodistas que están siguiendo la COP, pero están en España. Algunos se desplazaron hasta Lisboa para recibir a la joven activista. Hoy portada en numerosos medios de comunicación del mundo. Y mientras tanto, algunos incluso para mostrarlo con ironía, dice el periódico El Mundo hoy, la
Café de Greta recibe en Lisboa a su apóstol. Bohemios, skaters, cuarentones, viejos comunistas, políticos oportunistas, niños que hacen pellas, esperaban a la joven sueca en el muelle de Santo Amaro con una fotografía de Greta Thunberg en el barco. En otros medios de comunicación también la imagen de Greta Thunberg en portada. Desembarca en Portugal. La activista sueca alcanzó ayer la costa de Portugal después de una travesía de 3 semanas por el Atlántico. Desde Lisboa viajará a Madrid para la Cumbre del Clima, donde se espera que participe en numerosos actos relacionados tanto con la COP, con la Cumbre del Cambio Climático, como también con la organización, con la contracumbre, que hoy va a dar el pistoletazo de salida. Por cierto, hoy se inaugura, habrá una rueda de prensa esta mañana precisamente para anunciar cuáles son los actos que están previstos de esta contracumbre, que tendrá su día más importante en la manifestación del viernes. Claro, insisten mucho desde las organizaciones sociales. Los gobiernos no hacen nada, no actúan, si no escuchan a la gente, si no ven que hay una gran movilización social. Por eso se pide a los ciudadanos que acudan de forma masiva a la manifestación que tendrá lugar el día 6 a las 6 de la tarde. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y mientras tanto también hay numerosos jóvenes que han destacado en estos días por sus reivindicaciones, precisamente solicitando a Greta Thunberg que no aceptase el ofrecimiento de la Junta de Extremadura. Hay un movimiento, un colectivo que denuncia los intentos de autorización de una mina de litio allí en Extremadura, que ocuparía todo un monte. Han publicado un vídeo denunciando precisamente esta autorización para la creación de la mina en Cáceres. Claro, le pedían a Greta Thunberg: no aceptes el coche que te ofrece la Junta de Extremadura, entre otras cosas porque utiliza baterías de litio. Es verdad, ayer le preguntaron a Greta Thunberg por esto también. La imposibilidad a día de hoy de la coherencia absoluta. Es imposible llevar una vida completamente al margen de cualquier emisión. La cuestión es si podemos aceptar unas emisiones responsables, si podemos aceptar un consumo responsable. Pero de forma simbólica, decía, yo he elegido el barco, lo cual no significa que la gente se mueve en avión. Claro que se mueve en avión. Esto es un símbolo, eso no significa, me parecía que era simbólico llegar a la visibiliza una manera de actuar. No significa que Greta Thunberg solo se mueva en barcos y en autobuses. Se supone que eso lo sabíamos, ¿no? Yo creo que, bueno, esa pregunta sabíamos qué respuesta iba a tener, ¿no? Evidentemente, cada uno dentro de sus posibilidades va a hacer lo que pueda o debería hacer lo que pueda por frenar la destrucción del planeta. Pedirle más responsabilidades de las que ya tiene esta niña, ahora me parece un poquito fuerte. Igualmente, ojalá la misma presión se ejerciese sobre nuestros dirigentes, que sí que tienen la sartén por el mango y que sí que tienen las posibilidades de realmente forzar un cambio para frenar la destrucción del planeta. Lo decía además, lo ha dicho varias veces aquí Juan López Uralde, que hablaba de lo que realmente se tiene que hablar es de ser valientes y de tener esa voluntad política para decirle a las empresas más contaminantes, que a veces patrocinan ciertos periódicos, decirles que efectivamente que ellos tienen que arrimar el hombro o no seremos capaces de acabar con esto. Pues Conciencia, la música precisamente de Fridonia, que pone el foco sobre la necesaria conciencia. Eso es lo que necesitamos, conciencia. Bueno,
Almohadilla, la cafetera Gretas. Almohadilla, la cafetera Gretas. Es el hashtag del programa, a través del cual os pedimos que participéis en el debate utilizando este hashtag. Ya es número 1 de Trending Topic en este momento. Y, en efecto, la cafetera Gretas, porque en estos días han surgido otras Gretas. ¿Y qué mal deben estar haciéndolo los apóstoles que los niños estén tomando su lugar? Otros niños, por ejemplo, los que protagonizan el vídeo contra la mina en Cáceres, que han aprovechado de forma muy hábil el momento que se vive, la expectación que hay en torno a la llegada del viaje de Greta Thunberg, para denunciar esta mina, este proyecto de mina de litio en Cáceres. Hola, me llamo Montaña, tengo 7 años y vivo en Cáceres. No quiero que la destruyan porque es el pulmón verde de Cáceres. Con sus árboles luchamos contra el cambio climático. Señor Pedro Sánchez, ¿usted qué decide? ¿Luchamos contra el cambio climático o se hace una mina en Cáceres? Y también ha conmocionado y emocionado a una asamblea llena de políticos, Elsa, una niña transexual de 8 años que con su discurso ha puesto precisamente el foco en las amenazas y en la diversidad también. Y Elsa, esta niña trans, decía: sigan haciendo leyes para que nadie nos pueda arrebatar la felicidad. Me llamo Elsa y tengo 8 años. Señores y señores que se dedican a la política, sigan, pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que nadie os arrebate la felicidad. Gracias. Estas palabras se marcaban dentro de un pleno escolar contra el acoso por LGTBI-fobia que se celebraba en la Cámara de Extremadura, que también ha contado con la intervención de otros profesores y alumnos en torno al acoso escolar y a la LGTBI-fobia. Bien, pues los niños que consiguen protagonizar el discurso sacan los colores, avergüenzan a los bien pensantes, sonrojan a los que intentan esconder los verdaderos problemas y escandalizan un poquito, y por eso nos parece muy bien poner el foco aquí y señalar y levantar el dedo, y si alguien se pone nervioso, pues ya sabe dónde tiene monte para correr. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. La civilización de la basura. Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70, colocando el foco en la degradación del medio, en la degradación del ecosistema, en la forma en la que estamos destruyéndolo a nuestro alrededor. Se está celebrando en España la COP25. Ahora las reuniones son a puertas cerradas, las conclusiones las conoceremos la semana que viene y los programas paralelos, las actividades paralelas se están dando lugar, van a ser anunciadas ahora por esta conferencia, por la Cumbre Social por el Clima, que es la conferencia la que pretende dar voz precisamente a quienes están silenciados, comunidades indígenas en el mundo que ven cómo el cambio climático y que ven cómo las agresiones al medio ambiente les afectan directamente a su modo de vida, son la antesala, son un sistema de alerta temprana de lo que le está pasando a este planeta, pero cuya voz apenas tiene capacidad para ser escuchada. Bueno, pues estos días es una oportunidad extraordinaria. Hoy se va a presentar a las 11 de la mañana en la calle Hortaleza 88. Van a presentar precisamente cuáles son las iniciativas lanzadas para estos días en esa Cumbre Social Paralela por el Clima. Cumbre Social por el Clima. Si os parece, lo que podemos hacer es, puedo tuitear también el grupo de Telegram para que estéis informados de las actividades, porque hay un montón de actividades programadas, conferencias,
hay muchos protagonistas de visita en estos días en España que van a poner el foco en estos asuntos desconocidos. Algunos intentaremos contarlos aquí, pero las conferencias son numerosísimas, hay muchísimas cosas, muchísimos asuntos que abordar, pero también hay algunas cuestiones puramente icónicas que pretenden visibilizar otras cosas, diferencias culturales. Va a haber todo tipo de actos, por ejemplo, relacionados con las comunidades indígenas, una ceremonia del agua en la Casa de Campo. Va a haber también actos para niños, para mayores, también pasacalles, cuestiones también que pretendan poner a la vista que hay gente por todo el mundo movilizándose y que proceden de diferentes culturas y lugares. Bueno, pues de esto vamos a ir informando. Lo que pasa es que, en efecto, se está celebrando esta importantísima cumbre climática. Se espera abordar algunos asuntos que son trascendentales. Por ejemplo, ¿cuánto va a poder contaminar cada país? ¿Cuál va a ser la bolsa de contaminación a la que van a tener acceso los países? ¿Qué precio va a tener comprar contaminación? Si quieres contaminar más, tendrás que pagar más. ¿En qué lugar deja eso a los países que estén contaminando, pero que no puedan pagar esos costes? Dicen, esto beneficia a los países contaminantes ricos, pero no permite que prosperen los países contaminantes pobres para alcanzar esas emisiones cero. Bueno, el caso es que son numerosísimos retos complejos, no son sencillos, pero que se están abordando en esta cumbre climática en la COP25 que se está celebrando en España. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo. A major climate summit is underway in Madrid as world leaders meet to tackle the rising temperatures across the globe. In Madrid hat am Montag die UN-Klimakonferenz begonnen. Knapp 2 Wochen lang wollen Todavía se puede hacer algo. Los países se tienen que poner de acuerdo, comenzar a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora estamos, dicen ellos, casi al borde de ese precipicio. Todavía se puede hacer algo y por eso hemos llegado hasta Madrid, donde se va a realizar la COP25. The countries that are meeting there in Madrid starting today are trying to drive up ambition for the next COP. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale de BBC Info en direct depuis Madrid où se déroule la COP25, le grand rendez-vous mondial pour parler du réchauffement climatique. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues ya lo sabéis, os lo habíamos anunciado hoy aquí en la cafetera. Vamos a intentar seguir el transcurso de esta COP. Es una oportunidad extraordinaria para fijar mucho más la atención sobre estos asuntos en estos días. Y lo vamos a hacer hoy de la mano de Mario Rodríguez, el director de Greenpeace España. Mario Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, se celebra esta cumbre, claro, además con el contexto de unos datos científicos. Los últimos datos que hemos conocido sobre el ascenso de las temperaturas y los datos de emisiones son extraordinariamente graves, ¿no te parece? Sí, son graves y desalentadores, ¿no? Porque deberíamos estar ya en una senda cuanto menos de estabilización y empezar a bajar las emisiones globales. Y este año, una vez más, se han incrementado en un 0,6%. Como consecuencia del aumento del uso de gas y de derivados del petróleo, lo que significa que ya no es que los países y los gobiernos estén pasivos, es que son proactivos en el uso de combustibles fósiles, con lo cual la señal es bastante negativa. No es que sea una situación ya, digamos, irreversible, pero la verdad es que año tras año batimos récords y esto es algo que debe hacer reflexionar a quienes están hoy, ¿no?, reunidos en la cumbre del clima para tomar medidas, pero ya. Sabemos que los retos son muy importantes, Mario, pero también vemos el desinterés de algunas administraciones que nos hacen tener muy pocas esperanzas, porque ¿cómo cambian las administraciones? En el Ayuntamiento de Madrid, de pronto, el alcalde llegó prometiendo un acto tan negacionista como volver a abrir el centro a la circulación de automóviles contaminantes, porque consideraban que políticamente era adecuado prometer eso, ¿no? Que me parece un símbolo absolutamente grotesco de nuestro tiempo. Sí, la verdad es que la situación del Ayuntamiento de Madrid ha sido icónica. Hay muchas otras administraciones, ¿no?, que también lo están haciendo rematadamente mal, pero el caso de Madrid es paradigmático, primero porque es la capital del Estado y segundo porque la nueva corporación municipal, el nuevo ayuntamiento, el alcalde a su cabeza, hicieron campaña electoral alardeando de que iban a quitar la única zona baja en emisiones de grandes dimensiones que había en este país. No solo eso, se lo paró el juez
Hay que recordar que su iniciativa está parada por el juez, por mucho que el alcalde diga, o sea, no puede cambiarlo de momento. Ha bajado el coste de las multas y además ya este mes se ha constatado un incremento del tráfico en el centro de la ciudad. Claro, con este panorama resulta chocante y bastante indignante que se arrogue el título de capital verde. Primero porque no lo puede tener, porque es una situación, un estatus reglado por la Unión Europea. Este año fue Oslo, el año que viene va a ser Lisboa, y Madrid no se merece a día de hoy esa titulación, lo cual es delicado, porque según quien gobierne podemos ir para adelante o para atrás, y esto es algo que no se puede permitir, ¿no? Habéis tenido, desde Greenpeace hemos visto varias acciones precisamente dirigidas a mostrar esto, ¿no? A mostrar esas incoherencias. Sí, nosotros en el inicio de la cumbre del clima, resaltar que se haya celebrado la cumbre del clima es muy positivo, porque el hecho de que no se hubiera celebrado habría sido una señal muy negativa y una victoria de los negacionistas como Trump o Bolsonaro, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos, hemos que resaltar que el modelo de consumo, el modelo de vida que llevamos, aparte de ser estúpido, no es insostenible, es imposible, a resolver el tema del cambio climático con los patrones actuales que tenemos de consumo, y luego evidentemente evidenciar las incoherencias de grandes ciudades como en este caso Madrid, que no apuestan por la movilidad, que no facilitan a la ciudadanía un transporte público decente y adecuado. Es decir, estamos intentando hacer ver que hay cosas muy cercanas, no tan lejanas, en las cuales la ciudadanía puede actuar como consumidor, como votante, para que las cosas pues vayan en la dirección correcta y para evitar estos récords anuales, ¿no?, de emisiones que tenemos pues año a año, ¿no? We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues continuamos aquí, que ha habido un pequeño corte en la emisión. Continuamos aquí en la cafetera con la agenda de la cafetera. Ya sabéis que hay 2 agendas. La agenda mainstream, lo que vemos en los periódicos, lo que se conoce como la agenda setting, por donde marcan el debate público. Y luego hay otra agenda en la que vosotros queréis que las noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo aquí en el programa María. Cada día seguís muchísimo la pista sobre las personas que siguen sufriendo por jugarse la vida para llegar a nuestras costas. En concreto nos mandabais las informaciones de las que ha estado alertando Médicos Sin Fronteras. En concreto hablaban de las 60 personas supervivientes rescatadas por el Ocean Viking el pasado jueves, que finalmente, anunciaban desde Médicos Sin Fronteras, podrán desembarcar esta misma mañana. También desde Médicos Sin Fronteras alertaban de aquellas personas que, aparte de tener que jugarse la vida para llegar a nuestro país, también aquellas personas que están hacinadas en campos de refugiados. Alertaban en concreto de la situación límite de los campos de refugiados, como el de Vučjak en Bosnia, ante las bajas temperaturas. Este campamento no tiene apenas infraestructuras. Las organizaciones humanitarias han dicho que no es apto para acoger a los migrantes porque se encuentra sobre una
antiguo vertedero y cerca de un campo de minas de la guerra entre el 92 y el 95, y que las condiciones del asentamiento, que ya eran malas, empeoraron tras una nevada el pasado lunes. Así que os podéis imaginar las condiciones en las que se encuentran estas personas hacinadas en este campo en Bosnia. Pero en concreto, sobre las personas que fueron, evacuadas de los campos de refugiados, en concreto que ahora se encuentran en las calles de París, también alertaba sobre esto mismo Médicos Sin Fronteras. Señalaba la situación de miles de niños, mujeres y hombres migrantes que vuelven, decían, a malvivir en las calles de París. Piden al gobierno francés que ofrezca soluciones reales y dignas para estas personas después de las evacuaciones de los campos parisinos. Esta medida, decían, no resuelve su situación, los invisibiliza y aísla, y necesitan un alojamiento y asistencia, y más aún en pleno invierno. Explicaban en varias informaciones que el 6 de noviembre el gobierno francés se comprometió a evacuar todos los campos parisinos antes de finales de 2019, a la vez que prometía alojamiento incondicional para todos, que en total son alrededor de 3.500 personas. Tras 60 evacuaciones desde 2015, 60 veces se prometieron refugios incondicionales y soluciones sostenibles, y en las semanas siguientes, decían, presenciamos el regreso a las calles de hombres, mujeres y niños constantemente movilizados por la policía para evitar que se instalaran en otro sitio. El gobierno, dice, no puede continuar replicando estas operaciones de evacuación sin garantizar un alojamiento sostenido, acceso a servicios de salud y derechos para todas las personas exiliadas en el territorio francés. Pero en otro orden de cosas, Luchando hasta el fin, oyente de este programa, nos hacía llegar una información que tiene que ver con la situación del sector del juego. Hablaba de una información que publicaban sobre el máximo responsable de la gestión y control del juego en Aragón, que ha asistido a una cena pagada y patrocinada por la patronal de empresarios de este mismo sector. Bueno, pues en plena polémica sobre esta situación del sector del juego y de cómo está afectando también a los sectores más vulnerables de la sociedad, nos encontramos con noticias como esta. A través de la revista de la industria del juego se han publicado fotografías en las que se puede observar cómo en la misma mesa de la fiesta organizada por los empresarios del juego coinciden personajes públicos como, por ejemplo, el director general de Interior. Esto ha dado mucho que hablar y, en concreto, desde la plataforma Fuera Casas de Apuestas de Zaragoza reprueban y denuncian este hecho porque dicen no podemos permanecer ajenos a la importancia e influencia que puede tener que el máximo responsable de la gestión y control del juego en Aragón confluya a un evento festivo y de ocio pagado precisamente por estos empresarios, por los empresarios del juego. ¿Qué margen va a tener esa persona luego para poder legalizar en contra del sector del juego? De ahí la indignación y la polémica en torno a estas fotografías. Y para finalizar la agenda de la cafetera, Jesús Gabilondo nos enviaba una información, una buena noticia, decía, porque las buenas noticias no venden, pero son las que sí que nos humanizan. Decía, entre tanto ruido siempre hay personas que luchan por hacer grandes cosas sin esperar una palmada en el hombro. Y nos enviaba efectivamente una buena noticia, y es que España ha batido su récord de donación de órganos en un solo día con la gestión de 19 donantes fallecidos y 38 trasplantes. Fue el 29 de noviembre y participaron 23 hospitales de 13 comunidades autónomas y un hospital francés. Explican que España ha batido su propio récord en donación con la gestión de órganos y que, de hecho, el récord anterior se alcanzó el pasado 14 de diciembre de 2015 con 15 donantes procedentes de personas fallecidas y un donante real vivo, según informaron desde fuentes oficiales. Y explican efectivamente, como dice Jesús Gabilondo, que bueno, pues tenemos que congratularnos al menos por noticias como esta, con que España bata incluso su propio récord en donación de órganos. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera esta mañana. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Insistimos, se está celebrando la COP25. La COP25. Y hay muchos expertos que se han desplazado hasta España. Se van a escuchar muchas conferencias científicas y va a haber, en fin, numerosos encuentros que deben ser reseñados aquí en el programa. Así que lo vamos a hacer de la mano de Ainhoa Goñi. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Ainhoa Goñi, ¿qué tal estás? Muy buenos días, bien. La sonrisa de Malasaña, siguiendo las conferencias de la COP25. Claro, hay concentrados aquí muchísimas personalidades globales del mundo de la ciencia, del mundo del activismo, en diferentes convocatorias, en diferentes encuentros, pero es un encuentro de una magnitud importante. Yo creo que, tiene muchas derivadas, pero luego está la derivada política, que se ha apuntado un tanto Pedro Sánchez tomando el testigo cuando Chile anunció que no podía celebrarlo, y de pronto el encuentro, una repercusión internacional absolutamente brutal. Sí, es verdad que se celebra aquí, pero no tenemos la presidencia. Ha ocurrido en otra ocasión que un país, en este caso fue Fiji, no pudo, COP 2023, no pudo organizarlo, se llamaba COP 23, 2023, y se hizo en Alemania al final. Pero eso sí, tener la presidencia significa que dirigen las negociaciones, en este caso además fundamentales, como hemos visto, porque como ya sabemos todos y los que quieren escuchar y leer los datos, la situación está realmente complicada y hay que tomar decisiones ya, o mejor dicho, ya se tomaron decisiones. Venimos de la cumbre de París, donde supuestamente nos comprometimos, o los países se comprometieron a muchísimas cosas, y es hora de cumplirlo. Y como sabes, además, hay unos cuantos, entre ellos Trump, que no parece que vayan a cumplir lo prometido. Y sí, veo que hay mucho debate, que ahora hay algunas propuestas que van a ser discutidas. Están, en torno al punto 6 creo que están las grandes negociaciones del Acuerdo de París, la bolsa de emisiones. Sí, la verdad es que es muy peculiar porque además hay 3 países que son los más contaminantes, que son los que básicamente no se van a comprometer a nada. Es China, Estados Unidos e India. Y básicamente han dicho que no se van a comprometer. Además, sabemos que Trump ya se comprometió y están en proceso de salir de los acuerdos que sí que habían llegado en la época de Obama en 2015 con el Acuerdo de París. Y además es cierto que han faltado, además de Trump otra vez, también ha faltado Merkel y Macron a esta cita, que como decías es verdad que es muy interesante porque junta a 25.000 personas de todos los ámbitos. Y una cosa muy peculiar que yo destacaría de esta, que ya sabemos, y Greta Thunberg a lo mejor es la persona que lo está escenificando, es que la sociedad por primera vez está realmente muy implicada. Es un éxito, si es un éxito COP25, aparte de porque se haya acogido y en primer momento se pensaba que no se iba a producir, realmente es una necesidad en esta situación, teniendo en cuenta los últimos datos del IPCC, del panel intergubernamental para el cambio climático, que reúne a expertos en estos temas de todo el mundo. Y además es eso, realmente es una situación en la que, ya sabemos que no hay marcha atrás, las cifras están ahí, los datos han hablado, no hay posibilidad ya de que no vaya a haber cambios. Sí que podemos remitir un poquito o hacer que la situación no sea tan grave, porque se habla de muchas cosas, pero básicamente el objetivo fundamental es que no suban las temperaturas, que no suba a más de un 1,5 grados, que es como el límite que están estableciendo, y parece increíble porque realmente 1,5 es mucho para los próximos años. Y para 2050 se establecen otras necesidades. Pues mira, es que el aumento de las temperaturas, como ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, cuando hablamos de ciencia, va a ocasionar deshielo. El deshielo hace que aumente el nivel de las aguas. Los gases de efecto invernadero, esta contaminación que hablabas justo tú, Fernando, hay que empezar a controlarla.
también va a haber sequías por otro lado, va a haber grandes catástrofes, que son cosas además que a un país como España debería preocupar. Por eso tal vez se está haciendo especial hincapié en el cumplimiento de digamos, estos límites, estos mínimos que se están estableciendo, porque los países de costa van a sufrir. Y justo ayer dieron desde la ONU datos que lo hemos hablado aquí. Muchísimos millones de personas mueren, como entre 7 y 8 millones de personas mueren al año por problemas relacionados con la contaminación, por la falta de calidad de aire. Hemos visto imágenes en Hong Kong, que es una auténtica ciudad rodeada de nubes y realmente es contaminación. Imagínate la cantidad de partículas nocivas que esa población respira a diario y que sufre directamente problemas de salud relacionados con estos temas. Los cambios, desde luego, los efectos de la contaminación, del cambio climático son devastadores para comunidades enteras, para países enteros. España, además, está en primera línea también del sufrimiento que puede provocar, de los cambios, de la inestabilidad que puede provocar el cambio climático. Estamos empezando a ver algunos de sus efectos. Y ya tenemos cerca. Muchísima costa, además. Muchísima costa. La desertificación, que está siendo absolutamente salvaje. Claro, los cambios son muy importantes. Los científicos llevan años alertando de esto, bajo el desinterés, cuando no, de la descalificación de los negacionistas. Pero claro, ya no queda nadie en la comunidad científica que niegue los efectos del cambio climático, ¿no? No, en la comunidad científica no. Bueno, siempre hay, iba a decir, locos que piensan también que las vacunas no funcionan o que causan otro tipo de problemas. Los datos están ahí y además es que se ha estudiado cómo ha ido evolucionando las temperaturas a lo largo de los últimos años. Y bueno, y es que no hay ningún tipo de duda, están subiendo las temperaturas, esto provoca una reacción en cadena y lo que es más peculiar es que no nos preocupamos, hablamos siempre del Ártico y hablamos del oso polar y hay que recordar que con un aumento de a partir de 2 grados en la temperatura del agua en la zona del Ártico, por ejemplo, no es que se vea afectado el oso, es que se afecta el copépodo, que es un microorganismo, que es el inicio de la cadena trófica del Ártico. Y en función de ellos, si no sobreviven, van todos los demás, van a ir cayendo. No es solamente que hablemos de una especie que tenga un problema concreto, es que todas las especies están relacionadas, eso es lo que hace la Tierra, y nosotros estamos relacionados con esas especies porque además, en parte, nos las comemos, que ese es otro de los problemas. Y entonces hay que empezar a actuar ya para que toda esa cadena no se ponga en movimiento y realmente es que cuando empiece la gran hecatombe, por decirlo de alguna forma, es difícil de parar. Y esa es la situación en la que estamos ahora y de la que muchos no se quieren dar cuenta. Al final tenemos herramientas, tenemos coches eléctricos en funcionamiento que a lo mejor hay que hacer políticas relacionadas para que el coche sea más barato, la gente pueda acceder a él, etcétera, etcétera. Que haya mejores servicios públicos para que la gente deje el coche en casa. Sí, hay que hacer un montón de cosas, pero las herramientas las tenemos ahí y también se puede empezar a comer menos carne, que sabemos que contamina muchísimo, las vacas generan muchísimo metano y además cuesta muchísimo dinero, agua, etcétera, etcétera, alimentarlo y hay que empezar a ver eso, que está todo relacionado y que el hecho de que un país haga una cosa nos afecta a todos, entonces hay que pensar en global. Y es lo que se dice muchas veces, piensa en global, actúa en local. Y es el momento. Y es verdad que estamos dando como los últimos coletazos antes de que sea irreversible. No sé cuántos estudios tienen que presentar los expertos que se dedican a esto, los que realmente saben sobre cambio climático. Los políticos se quedan a otro lado, que son los que pueden tomar iniciativas para que esto vaya a más o a menos. Bueno, un poquito con la presión de la sociedad, que es el gran cambio que se está viendo ahora, ¿no? Pero la situación está ahí, los datos están ahí y la cuestión es que no hay marcha atrás. Bueno, el caso es que, en efecto, tenemos retos muy importantes por delante en estas conferencias que se están celebrando en Madrid. Ahora, a puerta cerrada, iremos conociendo detalles sobre el transcurso de las mismas a lo largo de la semana y, finalmente, la declaración final, aunque, como decía Juan López Duralde ayer aquí en el programa, es verdad que no se esperan grandes conclusiones. Lo que se esperan son pequeños avances, porque esto se construye cumbre a cumbre. Así que no se puede ver en las cumbres tampoco, digamos, como una meta a alcanzar muy clara, porque en realidad no es más que una situación de progreso y de toma de conciencia de los países muy suave, muy sutil, muy lenta, desgraciadamente lenta, y no se van a abordar asuntos realmente trascendentales como, por ejemplo, el cambio de modelo económico, la necesidad de replantearse el capitalismo. Todos esos debates quedan completamente pospuestos, salvo en la cumbre no oficial, en la contracumbre, donde sí se abordan, ¿no? Sí, es cierto que, por ejemplo, en los países del G20... que son, pues eso, son 20, son responsables del 78% de las emisiones.
Y realmente sorprende muchísimo que hay algunos países, entre ellos en la Unión Europea, como Polonia, Hungría o República Checa, que están realmente luchando y que no quieren asumir ese objetivo cero de emisiones de carbono que se planteaba para 2050, ¿no? Y que realmente es una de las claves que sería fundamental. Y es muy curioso. Una cosa es que a lo mejor no estés intentando tomar muchas iniciativas, como algunos países, pero realmente luchar en contra porque lo ven como un impedimento contra su desarrollo, pues bueno, es complicado. Y a lo mejor en ese momento hay que plantearse, pues eso, ayudas a países que están desarrollando otro tipo de cosas o que necesitan este tipo de energía para avanzar en la industria, y que a lo mejor hay que encontrar otros modos, tienen que tener otros apoyos para que esto sea rentable, ¿no? Y al final que todos estamos a una, porque si los vecinos más próximos, pero cualquier país está contaminando, nos va a afectar a todos y podemos tomar nosotros iniciativas, pero si no hacemos que todos trabajemos a una, el problema va a ser el mismo, ¿no? La contaminación que ocurra, no sé, a través del mar de China, si es realmente grave, nos va a acabar llegando aquí. Entonces, igual es el momento de empezar realmente a plantearnos que la Tierra nos pertenece a todos, que todos debemos empezar a trabajar, y que quien no pueda o quien no esté en circunstancias económicas para hacerlo, pues a lo mejor hay que darle un pequeño empujón. También te digo, están la mayoría en condiciones, lo que pasa es que hay que tomar medidas económicas que muchos de ellos no quieren tomar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos la sociedad, lo que digo, muchísima gente estos últimos años apoyando, y además la gente joven, que es al final a los que dejamos la Tierra en malas condiciones de momento, y son los que más están empujando pues a través de Fridays for Future o Extinction Rebellion, que tienen un montón de actividades paralelas en la contracumbre, que además de muy divertidas van a ser muy interesantes para que la gente joven se acerque aún más a estos problemas y presione un poquito más, porque a veces se necesita un pequeño empujón para que pues los políticos, los dirigentes, toda la gente que puede tomar decisiones se dé cuenta de que nos interesa y mucho. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, donde hacemos también repaso a la prensa y a la forma en la que recogen los medios de comunicación internacionales noticias sobre lo que está ocurriendo junto a Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Estábamos viendo la reunión de la OTAN. Ha habido un enfrentamiento entre Trump y Macron. ¿Esto qué es lo que ha ocurrido exactamente? Bueno, se trata de una cumbre especial que se ha celebrado la OTAN, porque justo cumple ahora 70 años, entonces han celebrado una cumbre en la que han asistido los principales líderes mundiales, y lo que destaca toda la prensa internacional es que ha sido una cumbre con mucha más tensión de la que se pensaba, entre otras cosas porque Donald Trump ha elegido enfrentarse con Emmanuel Macron. Es verdad que hace unos días el presidente francés hizo unas declaraciones bastante críticas sobre la OTAN, señalando que estaba en un estado algo así como de muerte cerebral, y curiosamente, a pesar de que Donald Trump ha sido quizá el líder que más ha criticado a la OTAN en los últimos tiempos, y que incluso pues llegó a cuestionar un poco el sistema de financiación, pidiendo que los países pagaran más, incluso planteó que no le parecía un instrumento fundamental. Pues curiosamente Donald Trump ha decidido pues enarbolar la defensa de la OTAN y ha sido muy crítico con Emmanuel Macron, hasta tal punto que le ha acusado de ser irrespetuoso, de ser inadmisible sus palabras, y en este sentido ha sido tal el revuelo que luego por la tarde han comparecido los dos para dar explicaciones, ¿no? Un poquito en un intento de suavizar la tensión. De hecho, la foto de Donald Trump y de Macron es portada de la mayor parte de los medios internacionales porque ha sido una cosa un poco inesperada. Luego también ha habido tensiones con Turquía, que ha amenazado con bloquear algunas políticas de la OTAN si la OTAN no reconoce a las milicias kurdas como terroristas. Es decir, ha sido una cumbre bastante tensa
prensa, y en el fondo lo que algunos analistas señalan es que, bueno, parece claro que va a ser necesario algún tipo de reforma o de reflexión sobre el funcionamiento de esta organización, porque cada vez son más, digamos, las voces críticas, incluso de alguien como el presidente francés Emmanuel Macron, que bueno, se supone que era uno de los grandes valedores, y que bueno, que empieza ya a generalizarse esta idea de que igual 70 años después de su creación, pues va siendo hora de, a lo mejor, de reformar o de analizar o de ver qué se puede mejorar o qué cosas están fallando en la OTAN. Además de la OTAN, ha habido un informe del Congreso de Estados Unidos sobre el impeachment que considera que hubo abuso de poder por parte de Donald Trump. Sí, no es una gran sorpresa, porque ya se veía venir. Es el otro tema de portada en la prensa mundial, en la americana. La mitad tiene sobre todo en las versiones internacionales, tienen a Trump y Macron, y el resto tiene el informe del Congreso de los demócratas, porque en el Congreso los demócratas tienen mayoría. En concreto, este es un informe del Comité de Inteligencia, que es ante el que se han estado celebrando las vistas públicas de las que hemos estado hablando todos estos días. Y el informe de este Comité de Inteligencia pues considera y declara probado que hubo abuso de poder, ¿no? En el sentido que Donald Trump presionó con retener ciertas ayudas a Ucrania a cambio de tener, pues digamos, una cierta munición para la campaña electoral y en contra de Joe Biden y de su hijo. Dado que tienen mayoría demócrata, dado que el comité es de mayoría demócrata, este informe pues ha sido aprobado con los votos. Los republicanos han preparado y han elaborado un informe contrario en el que cierran filas totalmente hacia Donald Trump. Consideran que no se ha aprobado ninguna de las acusaciones, que en fin, la política de incluso la retención de ayudas por parte de Donald Trump estaba justificada, es decir, es un cierre de filas total y absoluto. Y bueno, esto lo que hemos hablado, ¿no? Al final el impeachment va a ser sobre todo una gran, digamos, herramienta en plena campaña electoral que está por ver. Ahora, este informe tiene que pasar por el Comité Judicial del Congreso, y en el caso de que salga adelante, el debate se trasladaría al Senado. Y en el Senado, pues bueno, es lo que hemos hablado otras veces, en el Senado los republicanos tienen mayoría, pero es verdad que todas las vistas y, digamos, todo este proceso se hablaría y estallaría en plena campaña electoral de 2020, que y en este sentido pues puede condicionar bastante las elecciones. Bueno, pues esto está colocado en el foco internacional también. Tenemos otros asuntos, porque ya sabéis que en estos días algunas noticias internacionales están teniendo una extraordinaria repercusión también en los medios internacionales. Hemos visto, por ejemplo, en Colombia, Iván Duque, que se requiere mayor articulación y coordinación de todos los países para aplicar sanciones a quienes pertenecen a esos grupos de poder cercanos al dictador que están desangrando al pueblo venezolano. Que necesitamos imponer sanciones económicas a esos grupos cercanos a la dictadura, que necesitamos imponer más restricciones y mayores facultades para extinguirle el dominio a esos bienes producto del hurto continuado al patrimonio del pueblo venezolano, que tengamos una voz inequívoca de denuncia frente a todos estos hechos. Así que Colombia intensifica también los ataques a Venezuela con esta retórica crecientemente dura, mientras Donald Trump, lo hemos escuchado también en las últimas horas, negando que quiere intervenir en el sistema de salud del Reino Unido. Sabéis que había algunas denuncias de la oposición, de los laboristas, que decían que Boris Johnson perseguía un objetivo, el de privatizar el sistema de salud y entregarlo a las manos de los norteamericanos. Ahora Donald Trump lo ha negado. We're doing great healthcare work. We wouldn't want to, if you handed it to us on a silver platter, we want nothing to do with it. Así que, bueno, esto en lo que se refiere a la fotografía internacional. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América. La señora Rook, cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa,
a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compró y la... Ay, de la mano de Javier Gallego, Carne Cruda por las mañanas, enfilamos la carnicería de Gallego. Muy buenos días, Javi, presidente de la República. Madre mía. Ministro. Tienes una ristra de cargos. La presentación que la charla. Tienes una ristra de cargos. ¿Cómo que está ya el líder de la Resistencia? ¿Cómo está usted? ¿Puedes con el peso de la responsabilidad, el poder de la responsabilidad? Bueno, estamos en ello. O sea, si ellos no lo hacen, lo tendremos que hacer nosotros, Fernando. Hace tiempo que llevamos gobernando aquí en la radio al margen, sí, en los márgenes de la realidad. Absolutamente. Oye, hoy, bueno, todas las portadas de los periódicos están enfocadas al Congreso de los Diputados. Ayer quedó inaugurada la legislatura en el Congreso y en el Senado. Nos ha dejado algunas imágenes. El Gobierno, sin embargo, sigue todavía sin concretarse. ¿Qué te pareció la fotografía? Hemos visto, bueno, hay algunas fotos, está en lo anecdótico, pero sabes que Adriana Lastra bajaba del escaño, tropezó, se torció el tobillo y dice el periódico El Mundo que es el esguince de Lastra, el esguince que lastra a España, que es la metáfora de cómo va a ser la legislatura. ¿Crees que vamos a empezar con muchos tropezones? Ese titular que es de Jorge Bustos, ¿no? Porque no te quepa duda. Te lo juro que sí, ¿eh? Sí. Claro, es sí, que, sí, el ingenio... Vamos, no va en su línea humorística de altísimos vuelos. O sea, yo sí hay una de las cosas con las que estoy disfrutando de este gobierno que todavía no existe es con el berrinche que tiene el jefe de opinión del periódico El Mundo, que fue también el jefe de prensa oficioso de Ciudadanos y de Albert Rivera. Pero en fin, volviendo a la pregunta que me hacías. La fotografía de ayer nos deja, yo creo, indicios, no ese esguince de tobillo de Adriana Lastra, que me parece traído por los pelos, sino nos deja indicios, ya hablando en serio, de lo que puede venir en esta legislatura, si realmente arranca con ese gobierno, al que yo creo que nos estamos acercando, aunque sea levemente, después de esa segunda reunión que tuvieron Esquerra Republicana y Partido Socialista, donde parece que por lo menos están poniendo ya las bases de lo que va a ser el diálogo, ¿no? La aceptación de la palabra conflicto y la asunción de que la única solución de todo ello es una vía dialogada y política. Y respecto a lo que ocurrió en el Parlamento, supongo que estaremos de acuerdo en que es muy triste y lamentable que el partido de ultraderecha esté en la mesa del Congreso con una vicepresidencia, que creo que fue un poco nuevamente la torpeza de los socialistas por un lado y por otro lado, por supuesto, el empuje del Partido Popular, el que permite que esto sea así. Y yo lo que me parece es que vamos a ver esa dinámica que ayer ya marcó y que está marcando en general Vox, de hacerse la víctima, de utilizar muy a su favor el cordón sanitario y todos los ataques o cualquier mención que se haga sobre el partido. Lo estamos viendo también en Madrid, donde se desmarcan, por ejemplo, de Ciudadanos y piden que la presidenta acuda a una comisión de investigación sobre el presunto caso de corrupción en el que estaría implicada ella. En fin, yo creo que Vox va a utilizar los medios y la política muy a su favor. Y creo que quien más está siendo perjudicado y quien más está quedando fuera de juego en este momento es el Partido Popular, que ayer ya se quedó un poco descolocado porque al final Vox se le metió ahí y ellos no querían, pero tampoco querían evitarlo. O sea, no, absolutamente. Es un poco esta posición en la que está ahora mismo el PP, que no sabe muy bien hacia dónde tirar. No sé si te da esa impresión de que Vox les deja fuera de juego constantemente. O sea, les corre la línea y entonces de repente el PP parece que no quiere que entre Vox, porque intentó además utilizar la carta de Ciudadanos para que Vox no estuviera en la mesa del Congreso, pero al final Vox entra un poco porque el PP no sabe cómo hacerlo para evitarlo y constantemente me parece que les ganan la partida del discurso. A mí me parece que comunicativamente
Vox está dejando sin posición clara al Partido Popular y ganando todas esas partidas por el discurso. Y eso es lo que me parece más preocupante y previsible después de la sesión que vimos ayer. Aparte de que Vox entró también en tromba en el Congreso a pillar el mejor sitio. En fin, creo que es 15 de Adriano Rastra. Creo que cómo Vox consigue colocarse en las posiciones que quiere, consigue el foco, y cómo el resto de partidos todavía no saben muy bien cómo atajarlo, y sobre todo el PP cómo se queda descolocado ante ello, por no decir ya Ciudadanos, que está casi desaparecido del mapa. Y por otro lado, pues también llamar la atención sobre, creo que el punto moderado que está adquiriendo Podemos, tratando de asegurar el gobierno de coalición y calmar los ánimos, ¿no? Creo que esa moderación que estamos viendo del partido de Pablo Iglesias es un índice de que las cosas no van mal en ese sentido, y creo que además Pedro Sánchez y el resto de su grupo lo están celebrando así. Es decir, se sienten cómodos, por lo menos, con cómo va caminando este gobierno que todavía no ha echado a andar. Sí, porque ese es otra de las derivadas, ¿no? Vemos cómo se están reposicionando los partidos políticos. El discurso de Podemos está muy suave, están también en etapa de negociación, no parece que nadie quiera cometer ninguna equivocación, pero es verdad, Ciudadanos tampoco sabemos en qué lugar se ubica, ¿no? Bueno, ayer escuchaba yo a la ahora portavoz de Ciudadanos y supongo que próxima líder, Inés Arrimadas, insistiendo en el pacto de la gran coalición con las dos derechas de Ciudadanos y PP, más PSOE, diciéndole a Pedro Sánchez, en una entrevista que escuché en la SER, que bueno, que esa mano seguía tendida, que eso salvaguardaría la unidad de España mucho más que cualquier pacto con los independentistas, y que ya le tendieron esa mano en la anterior legislatura, que Sánchez no la quiso coger. Hay que recordar que por entonces le llamaban la banda de Sánchez, entre otras cosas y otras lindezas. Pero, en fin, ahora otros que tratan de recuperar el terreno perdido después de haber equivocado claramente la estrategia que les ha colocado en unos irrisorios 10 diputados después de haber tenido 57, ¿no? Ciudadanos está claramente descolocado. O sea, el que menos posición y menos parte en el tablero tiene, y ahora mismo trata de recolocarse con esa, con esa llamada a la gran coalición que Pablo Casado ha rechazado repetidamente. Se lo están diciendo, por cierto, también desde el PP. Y desde el empresariado español, ¿no? Que sería esa la salvación para evitar unas terceras elecciones, que es lo que quiere ya la COE y el resto de grandes empresarios de este país, porque hasta que no votemos lo que a ellos les gusta, no les van a gustar los resultados electorales. Y se lo están pidiendo a Pablo Casado, pero claro, Pablo Casado lo que está es peleando por la posición de la oposición, con un Vox que le marca el terreno y que le come territorio, ¿verdad? Entonces, Casado no puede, yo creo, ceder a esas presiones. Sí que yo creo de verdad que el gobierno de coalición va a salir, parece que no antes de Navidad, decían, pero tiene todos los indicios, porque yo ya veo virando leve pero inexorablemente a Esquerra Republicana hacia un discurso en el que pueda asumir ese pacto o esa abstención, y por la derecha Pablo Casado no puede ceder ese territorio, y ese empujón que le quieren hacer hacia la gran coalición, él cree que le ahogaría en ese sándwich que le harían entre Vox y Partido Socialista. Así que esa es mi lectura del momento. Pues, oye, ¿y con qué vais hoy? ¿Qué vais a llevar? Pues tenemos mucho cine. Mira, ya sabes, los miércoles son nuestros días de tomar respiro, pero además, tenemos un cartelón. Tenemos a Oliver Lasse, el director de O que arde, como la gran sorpresa en las nominaciones de los Goya, esa película muy pequeña pero muy grande que cuenta mucho con muchos silencios, que dice mucho con muy poco. Se ha colado entre las nominadas a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía y Mejor Actriz Revelación. Y vamos a hablar con Oliver porque es un director al que admiramos y que por fin empieza a tener pues una repercusión en España cuando la tenía ya en Francia. Todas las películas que él ha presentado a Cannes se han llevado algún premio del prestigioso festival francés. Y aquí pues empezamos a enterarnos de quién es. Y también tenemos a nuestro querido Pedro Ballín, que aparte de crítico y cronista político, ha sido un afamado y sigue siéndolo un muy reputado crítico cinematográfico, y publicó recientemente Me cago en Godard, un
libro muy divertido donde viene a decir que el cine de Hollywood es más progresista que el cine de autor europeo. Y vamos a discutir de eso con él. Y también tenemos a Marta Etura, que tiene película nueva y que es la guinda del pastel de este cartel cinematográfico que tenemos hoy, con el que nos escapamos un poco de esa película que tenemos cada día en el Congreso y en la política española. Pues mira, lo vamos a agradecer porque veo un poquito de tensión en el ambiente y hay que bajar un poquito el diapasón. Gracias, muchas gracias, Carne Crudo. Javier Un abrazo grande. Un abrazo fuerte, cuídate. Adiós. Bueno, voy a hacer solamente un comentario porque ha habido bastante agitación en el chat del programa. El chat del programa es un chat moderado. Eso quiere decir que hay un cierto control por este equipo de lo que allí ocurre. Es un chat público y por eso recordamos con frecuencia que se eviten los insultos, las descalificaciones y que se haga que el debate sea constructivo, que se evite la dominen. Que se discuta sobre los temas de los que se está hablando en el programa, no sobre las personas. Que no se señale, que no se utilice motes para descalificar a la gente, a los políticos. Por eso damos las gracias por vuestro apoyo a los oyentes que están participando de forma sana en el debate público. Les pedimos disculpas a quienes desde el respeto están expresando discrepancias, pero también avisamos de que es un chat moderado, que hay otros lugares para que cada uno se exprese como quiera, pero en el chat del programa lo que pretendemos es que quede marcado un debate lo más sano posible. No queremos que se convierta en un sitio donde nos aplaudimos a nosotros mismos o a los que más alto gritan. Entonces, si alguien necesita respirar, que lo haga, que salga y respire fuera. Si no puede respirar, nosotros vamos a bloquear a la gente porque lo que queremos es que los chats del programa sean lugares constructivos, lugares donde se debata sobre los temas desde todas las posiciones políticas, sean discrepantes o no lo sean. Y no nos va a temblar la mano en eso. Y como además estamos permanentemente cuestionando que en el debate público se introduzcan ciertos tonos y ciertos elementos y ciertas formas de debatir, nosotros no lo vamos a aceptar en el programa. Nos parece que esto es bastante pedagógico, lo decimos desde la mayor de las comprensiones, hemos aceptado mucho durante mucho tiempo, pero es verdad que esto no va a ser así. No puede ser así, esto es un chat público, es un chat que está muy observado y por lo tanto nosotros queremos que el debate que se construye ahí sea lo más constructivo posible. Si para eso es necesario bloquear a la gente que participa de esa manera en los chats, porque no es capaz de salir a respirar, pues los tendremos que bloquear. Y si hay que cerrar el chat, se cerrará el chat. Así que os pedimos a todos comprensión y os pedimos ayudas para mantener la calma en esto, porque no puede ser que se deposite sobre mí esa responsabilidad. Intentad también vosotros que en el debate que se mantiene, pues se mantengan unas ciertas formas. Yo entiendo que es muy divertido señalar a alguien, señalar a un político, reírse de él, señalar sus características personales, porque discrepamos de él, no lo consentimos con los que más nos afectan o con los que más nos aproximamos, así que mantengamos un poco de respeto, porque además creo que es muy importante construirlo, porque si no pasa lo que ocurrió ayer, cuando veíamos el chat sobre Greta Thunberg, y claro, no eran desde una perspectiva de esta ideología, era desde otra, pero se lanzaban a la descalificación y al insulto, y no se puede consentir esto en el debate público. Eso es lo que se conoce efectivamente como la netiqueta, una net ética, donde hagamos lo posible por mantener esto. Entiendo, habrá gente que diga censura. No, tú tienes tu cuenta de Twitter, en tu cuenta de Twitter haz lo que quieras. En los espacios públicos que el programa difunde, en los espacios públicos que el programa defiende, en los espacios públicos que alimenta el programa y que da visibilidad del programa y que consiguen una gran notoriedad y una gran visibilidad, nosotros vamos a hacer lo posible por velar por un cierto orden constructivo y por una cierta conversación constructiva. Dicho lo cual, es verdad que, claro, con muchos de vosotros tenemos mucho cariño y aunque hay mucho cariño personal, pero el objeto del espacio público tiene que ser el que es. Y os pedimos comprensión y os pedimos ayuda con esto. Y si queréis expresaros en esos términos e insultar a un político, ya tenéis vuestras cuentas de Twitter para hacer todo eso. Pero desde los lugares del programa nosotros queremos un debate social y un debate público que sea lo más sano y lo más higiénico posible. No me voy a referir más a esto. El que quiera que vuelva atrás en el programa, que se descargue este trocito, que lo tenga presente y que lo escuche, porque no me gusta alimentar esto. Pero que quede claro, porque es verdad que lo vamos a defender y
lo vamos a defender con uñas y dientes, y sabemos que tiene coste, que habrá gente que se enfadará mucho porque considerará que su forma de debatir es a través de los gritos y que no se siente bien acogido. Aquí no se puede acoger ese tipo de discurso y es así de simple, y creo que es bueno para todos aceptarlo. Así que a veces las normas parecen incómodas, pero también nos ayudan muchas veces a convivir. Esto es La Cafetera. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Bueno, son días convulsos, son días agitados en todo caso, son días con... Ahora, dentro de muy poquito, dentro de una hora, se va a abrir esta cumbre social por el clima. Van a dar esta rueda de prensa para anunciar cuál va a ser el programa. La cumbre social por el clima es la contracumbre. Va a haber un montón de actos. Si estáis interesados en participar en los actos, es muy interesante. Voy a retuitear la dirección de Telegram de la Cumbre Social por el Clima, donde podéis ver cuáles son los eventos programados. Son muchísimos. No da tiempo a hacer un relato de cuáles son, porque hay conferencias, hay incluso actividades de calle, hay un montón de cosas, y para los que estén interesados, claro, son en Madrid. Sospecho que... Bueno, no sé si tendréis oportunidad. ¿Iréis a la manifestación? Eso sí. Bueno, de hecho, lo que decías de la contracumbre, el Pablo Martín, oyente de este programa, decía, voy a hablar precisamente allí sobre inteligencia artificial y cambio climático en esa cumbre alternativa. Y dice, estáis todos invitados, así que hay muchísimas cosas de las que hablar. Y sí, el viernes es la manifestación. ¿Tú vas a ser Coñi? Sí, iremos juntas. Bien. Bueno, me dicen que va a haber sorpresas en esa manifestación. Que nos sorprendan. Que estamos deseando, porque otras sorpresas ya nos llevamos que no son agradables con temas del clima, así que si hay algo bueno, será muy positivo. ¿Y tú acudirás, Pai? Yo también, yo tengo previsto ir con los bien. niños, además, o sea que... Es que, además, me decían desde las organizaciones sociales, decían, es muy importante que la gente sea consciente de que los políticos escuchan si la gente habla, si la gente se pronuncia, y si ven que hay respaldo. Y si tienen respaldo, entonces es más fácil que actúen. Y pasa en el arco parlamentario, de manera que es muy importante que se visibilice allí en el día de la manifestación la gente pidiendo ayuda por el clima. Totalmente, la verdad es que yo creo que es el gran cambio, lo comentábamos antes de esta cumbre y de esta temporada, y es que al final a veces la sociedad avanza más rápido que los dirigentes y que las leyes. Ha ocurrido en muchas ocasiones, como la presión de la sociedad, y en este caso de los más jóvenes, configura las leyes, el futuro y a lo mejor la normativa, y yo creo que estamos en ese punto ahora mismo. Y en España especialmente. Muchas veces, ya lo hemos comentado, la sociedad avanza más rápido que los políticos, sobre todo, y que algunas de las medidas que se van aprobando. Y en esta yo creo que hay un consenso amplísimo en la sociedad española, y bueno, yo creo que se verá el viernes y que se está viendo ya, de hecho. Sí, además hay que recordar que España tiene muchísimas cosas por las que luchar en este sentido. Es un país de los del sur de Europa. Sabemos que nos afecta la sequía, que estamos teniendo inundaciones que no son normales, a pesar de que hemos vivido siempre inundaciones. No es normal lo que está ocurriendo, que lo que nos plantea el futuro además son situaciones que se van a repetir, todas estas catástrofes ambientales, y además tenemos muchísima costa, y con el aumento de las temperaturas, el deshielo y el aumento del nivel del mar, que se establece además hasta incluso 60 centímetros, que es una pasada, una barbaridad. Al final, todos los países en costa, muchísimas islas, van a empezar a desaparecer, y eso nos afecta a todos, ya aunque sea por egoísmo puro, nos afecta a todos, así que hay que tomar medidas ya, porque nuestras costas y lo que es nuestra naturaleza está muy afectada, ¿no? Está en riesgo. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas lo decía, ¿no? Depositaba la confianza en España y decía, debe ser un ejemplo a seguir, no tanto por lo que ha hecho, sino por lo que dijo Pedro Sánchez y los compromisos a los que se ha comprometido, con lo cual la responsabilidad ahora mismo de cumplir con esos compromisos que citó el propio Pedro Sánchez también es una responsabilidad que recae sobre nuestro país.
Sí, exacto. La verdad es que se han tomado medidas en los últimos años y hay muchísima concienciación. La ciencia, como no, ha ido delante, después ha seguido la sociedad civil. Y la verdad es que los resultados son realmente impresionantes. Muchos, evidentemente, llevamos viendo muchos años cómo incluso había especies típicas del sur que no tenían o del norte de África, por ejemplo, que no tenían que llegar hasta allí en momento de migraciones porque las temperaturas aquí ya eran lo suficientemente altas como para pasar el invierno, por ejemplo. Un montón de cambios así y un montón de especies que se han ido moviendo y en fin, y que nos iban avisando que las cosas estaban cambiando. Y no hemos querido darnos cuenta, o algunos no han querido darse cuenta, porque eso implica movilizarse, implica hacer cambios en las normativas y pues a lo mejor meterse un poquito con empresas que se dedican a ciertos temas que no deberían hacer, ¿no? Hay que empezar a ser verdes de verdad y hay que empezar a pensar que los recursos son limitados y es que no es que nos los comamos, es que nos los estamos zampando a pasos agigantados. Bueno, pues es lo que se espera. El día 6 va a haber una gran manifestación, hay actos ya programados. A las 11 de la mañana se presenta esta cumbre social por el clima, hay fiestas de bienvenida, empieza la cumbre social. Fiesta, pasacalles, caceroladas, sí hay varias cosas. Y hay una ceremonia del agua que se va a celebrar hoy en la Casa de Campo a las... Lástima que no sea en verano. 4 de diciembre a las 7 de la tarde. Amigos y acompañantes invitados por la fiesta indígena del agua que se va a celebrar hoy en la Casa de mucho. Campo. Sí, hay un montón de cosas, Y luego están también hay varias comunidades indígenas. Hoy uno de los... Y algunos además del Amazonas, que sabemos que ha tenido mucha repercusión estos días por la situación tan dramática que están viviendo en estos momentos con los incendios. Mapuches de Chile, el coordinador de Minga indígena, en fin, va a haber bastante gente, así que lo vamos a ir siguiendo. Bueno, pues nos vamos a marchar. Mañana volvemos, mañana con más. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, como siempre. Si estás escuchando esto, no estás sola. Adiós, hasta mañana. Every thundering beat, your mercies new every day. But I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave, and more than the scope of my own dreams. You pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours.